Me llamo Luis Esquivel, algunos me conocen, pero otros muchos no. Tenemos porque mi esposa y yo entramos juntos, aunque cada quien por su lado, éramos todavía solteros, universitarios, y y tenemos en la comunidad desde antes de que ustedes nacieran, desde 1981, es decir, cumplimos ya en este año 40 años de estar en la comunidad. Ha sido un caminar, pues siempre ha sido un caminar por las cambiantes vidas, ¿no? Circunstancias de la vida, primero como universitarios, luego como graduados, luego casados, formando una familia, etcétera, trabajando. Y pues ha sido una bendición, no sin sus retos, porque todos en la vida tenemos retos y buscando al Señor siempre tenemos retos, de eso hablaremos más adelante. Y en esta ocasión el tema habla sobre el proceso de iniciación. Para hablar del proceso de iniciación, pues primero que nada tenemos que hablar de quiénes somos, aunque ya lo han explicado, ustedes lo conocen, algunos desde que nacieron prácticamente. Somos una comunidad Gesed, y lo que nos une es esa palabrita que se llama Gesed, y esa palabra que se llama comunidad. Gesed es una palabra hebrea, antigua, que significa amor. Fue traducida al griego porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, en la Biblia, fue traducida como agape. Y después fue traducida al latín como caritas, que significa caridad. Entonces, en estas traducciones se ha perdido algo de lo más relevante, algunos aspectos más bien relevantes. Sin embargo, voy a hablar un tanto de el mandamiento más importante y quisiera que nos refiriéramos a esta lectura de Mateo 22, 34, 40. Imagínense una circunstancia donde está Jesús, los maestros de la ley y los fariseos no están muy contentos con él, porque lo que Jesús predica a ellos les confronta y les hace como a sus ojos como poner en riesgo su autoridad, incluso poner en riesgo al pueblo. Y uno de ellos, para poner a prueba a Jesús, le hace una pregunta muy interesante. Y tenemos que agradecer incluso cuando las circunstancias, como es el caso, las circunstancias no son del todo gratas, como estos maestros de la ley que querían poner a prueba a Jesús, porque aún en medio de eso, Jesús saca cosas muy valiosas. Y la gran pregunta era, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y la pregunta era pertinente porque si nosotros leemos, sobre todo la primera parte de la Biblia que se llama Pentateuco y que los judíos llaman la Torá, es decir, la ley, en esa primera parte se mencionan alrededor de 600 mandamientos, más de 600 mandamientos. Algunos que nos parecen simples, como por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, ese tipo de cosas. Pero había otros que eran centrales, como los 10 mandamientos. Y la contestación de Jesús es una contestación donde todos esos mandamientos son sintetizados en únicamente 2. El primero y más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento que iba unido a este primer mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta síntesis de toda la ley, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, era como el resumen de todo lo que decía la Torá. Y desde luego que no se quedaron tranquilos y le siguieron haciendo preguntas y acosando y demás, pero para nosotros el registrar este mandamiento tan importante nos hace reflexionar sobre lo esencial de la vida cristiana y de la vida comunitaria.
Dice Primera de Juan 4:16. Dice el apóstol Juan: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Esto es bien importante. Creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Yo recuerdo cuando yo me convertí, pues yo vengo de una familia que no buscaba al Señor, ni íbamos a misa, ni nada por el estilo. Al revés de la mayoría de ustedes, de sus familias, pues buscan al Señor. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí es porque una persona en una reunión a la que fui por curiosidad, como los que a veces van a MCU por curiosidad, una persona se me acercó, yo era nuevo, una persona se me acercó y me dijo: ¿cómo te llamas? Le dije: me llamo Luis. Y esa persona me dijo, nunca lo he podido olvidar, esa persona me dijo: Luis, Dios te ama. Y era la primera vez que yo escuchaba eso en mi vida. Y créanme que para mí, en ese momento fue como un momento de una gran alegría que yo no podía explicar, pero me llené de gozo al escuchar que Dios me amaba. Entonces hemos creído no solamente con la mente, sino con el corazón, que Dios nos ama y nos ama profundamente, porque Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Y quien permanece en el amor, y eso a veces es lo más complicado, es como permanecer, es una de las cosas más retadoras que hay a través de nuestra existencia. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y esos son los principales mandamientos de la ley de Dios. San Pablo diría en ese famosísimo pasaje de 1 Corintios 13, donde dice: si yo no tengo amor, para poner en contexto, en el capítulo 12 de 1 Corintios y en el capítulo 14 de 1 Corintios, San Pablo habla de los dones espirituales, habla del don de lenguas, del don de profecía, del don de sanación, etcétera, de hacer milagros. Pero en medio de esas dos cosas que se ven muy, vamos a decir, llamativas, en medio de todo eso, pone lo central de todo, que es el amor. Dice: si yo no tengo amor, yo no soy nada. Todo lo demás, todos los dones que podamos tener. Ahorita en la plática anterior hablaba Fer de los desdones también, ¿no? De los que no teníamos dones para cantar, para la música, lo que fuera. Todos los demás, pero también de aquellos que sí tenían dones, como aquí tenemos a Arnulfo, pero también tenemos a la familia de Gollado, representada aquí por Andrea y otros hermanos más, los Carranza, no se diga. En fin, todos esos dones naturales, pero también los dones carismáticos están subordinados al amor. Si hiciéramos muchas cosas con los dones que Dios nos ha dado, pero no amáramos, no serviría absolutamente de nada. Entonces, el amor es el corazón mismo de la vida de la iglesia y de nuestra comunidad. Podemos tener retiros, organizaciones, etcétera. Si no tenemos amor, eso no vale de nada. Dice Juan 13:35, me acuerdo muy bien de esta lectura, porque esta lectura, mi esposa y yo la escogimos como lectura del Evangelio cuando nos casamos. Dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Esa va a ser como la piedra de toque, la tarjeta de identidad en donde los demás van a reconocer que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros. Y esto es lo fundamental. Pero bueno, ya que hemos hablado de la importancia del amor, me gustaría hablar de algunas cosas. Bueno, ¿y qué es el amor? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Y bueno, la mayoría aquí ya ha escuchado que en griego, que es donde se escribe la totalidad del Nuevo Testamento, había como diferentes tipos de amor.
estaba el amor eros, erótico, que era la atracción entre hombre y mujer. Eso nos enamorábamos, ahora le llamamos enamoramiento. Nos enamorábamos porque la otra persona era del sexo opuesto y hay una atracción natural entre un hombre y una mujer. Está también el amor de la amistad, el amor filia. Y gracias a Dios todos tenemos amigos, algunos tienen muchos amigos, otros tenemos menos amigos, pero todos tenemos amigos y nos gozamos por ese amor de la amistad. Pero también estaba agape, que es el amor cristiano, el amor que hay entre los hermanos. Y dice así el Papa Benedicto XVI en una encíclica que se llama Deus Caritas Est, que justamente Deus Caritas Est significa Dios es amor. Dice, el amor de amistad, que es filia, a su vez es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Ese era como algo importante que relegaba al amor eros junto con una nueva concepción del amor que se expresa en la palabra agape. Denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor. Es decir, los cristianos entendemos el amor de manera distinta a como se entiende en el mundo. En el mundo, y vamos a hablar justamente de eso, hay falsas concepciones del amor. Actualmente se entiende el amor más como un sentimiento. O sea, yo veo, no sé, a una persona que está sufriendo, sobre todo ahora en este tiempo de tanto sufrimiento, y yo experimento un sentimiento de compasión y digo, es que estoy amando a esa persona. Y muchas veces en nuestro mundo está muy basado en los sentimientos más que como una acción. Es decir, yo tengo que hacer algo por esa persona si realmente la amo. Orar, aportar para su sanación, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, una falsa concepción es tener como una serie de sentimientos positivos. A mí me cae muy bien, siento, o bien apasionamiento por algo. Ahí ven que ahora se habla mucho de ser apasionados por las cosas, actividades, grupos de personas o hacia otra persona. O, como ahorita lo mencionaba, un sentimiento de compasión por el mundo que sufre, por el mundo, sobre todo en esta época. Todo lo anterior, no quiero decir que esté mal, son sentimientos que nos deben ayudar a lo central, que es el amor cristiano. Es decir, si yo experimento compasión por alguien que está enfermo, no nada más necesito experimentar compasión, debo hacer algo por él. Tenemos que hacer algo que le ayude. Porque de hecho, estos sentimientos simple y llanamente pueden llegar a ocultar algunas actitudes egoístas o complacientes. Es decir, yo siento bonito, por ejemplo, al estar enamorado de mi esposa. Y ese sentimiento donde siento bonito puede ser muy autogratificante. Pero si ese sentimiento no se traduce en hechos concretos, no es verdaderamente el amor. Entonces vamos a hablar sobre el amor cristiano, el amor agape, que la palabra original, Hesed. La palabra original Hesed, en hebreo, implicaba no nada más sentir bonito, sino sobre todo estar comprometido con algo. Tener un compromiso. Y obviamente ese compromiso se tenía que expresar en servicio. Por eso Jesús lava los pies a sus discípulos para expresar, como un gesto para decir, ustedes también deben servir a los demás. Si yo soy el Señor y el Maestro, y dicen bien, les he mostrado cómo deben servir a los demás. Este amor como cuidado por los demás, de tener verdadero cuidado por la gente, por los más cercanos, etcétera, por los que sufren. Y sobre todo implica una decisión para amar.
porque no siempre vamos a tener sentimientos de compasión, no siempre vamos a tener, es más, a veces el Señor nos pide amar a nuestros propios enemigos. Y esa es como la piedra de toque del cristiano. Si eres capaz de amar a tu enemigo, Cali, yo te diría, eres cristiano. Si no eres capaz de amar a tu enemigo, aquellos que te hacen daño, aquellos que te hacen mal incluso, pues estás en el camino, pero necesitas crecer para ser un verdadero cristiano. Y esto se logra obviamente no nada más con el esfuerzo, sino con la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo, pero también una decisión para amar. Ahora bien, vamos a hablar sobre, ahorita hablamos de amar a los, incluso a los enemigos, como Cristo mismo nos decía. Y vamos a hablar sobre los distintos tipos de compromiso dentro de nuestro amor cristiano. Colosenses 4:5, San Pablo habla de comportarse sabiamente con los que no creen en Cristo. Así dice Pablo. Con aquellos que no creen en Cristo, compórtense sabiamente porque los tiempos son malos. La Escritura habla de los diferentes tipos de amor, ya ahorita lo mencionamos. El amor ágape, el amor gesed, es el amor por los hermanos, particularmente por aquellos que tenemos o que estamos en el mismo compromiso de amarnos. Es decir, el amor cristiano es un amor concéntrico. Tienes que amar a los más cercanos, a los que con los que más tienes compromiso, y luego extenderlo al resto de la gente. También, después de amar a los que estamos en el mismo compromiso, tenemos que amar también a los que no tenemos el mismo compromiso. Incluso, como aquí en esa lectura de Colosenses 4:5, el amor por aquellos que son extraños, que no son de los nuestros, por llamarlo de una manera. Ahora voy a hablar sobre la alianza, porque para poder hablar sobre estos hermanos con los que tenemos compromiso, hace 51 años, un grupo de hermanos hizo en Michigan, en Ann Arbor, Michigan, hizo una alianza. Fuimos hechos para amar y debemos amar a Dios y a los hermanos de una manera integral, mostrando o expresando nuestro amor con el compromiso. Y yo diría con compromisos, porque no nada más es un compromiso, con compromisos concretos que nos permita amarlos integralmente, no solo a través de actos aislados. Y por eso todo esto se concretiza en una alianza, la alianza de Cristo con nosotros, que ha hecho con nosotros, y nosotros hemos hecho con Él y con nuestros hermanos. Es un vínculo, esta alianza, es un vínculo interpersonal. Si leemos la alianza, hace poco en el sector donde estoy, la estuvimos leyendo durante nuestra oración personal. Si leemos la alianza, vemos que Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos. Nosotros estamos aquí no porque tus papás están aquí, no porque alguna vez alguien te invitó a MSU, sino estamos aquí porque Dios ha tomado la iniciativa de llamarte. Dios ha tomado la iniciativa y la misericordia de que estemos aquí. Por supuesto, tenemos la libertad para discernir y responder a esta invitación que el Señor nos hace. Es decir, para que verdaderamente exista el amor tiene que ser libre. Por eso Dios nos ha dado la capacidad de decidir dentro de nuestro corazón. Nuestra alianza, en este caso hablamos de la alianza de la comunidad, es una manera específica, una manera concreta en que nosotros respondemos a este llamado de Jesús, que a través de su muerte y resurrección nos invita a la nueva alianza por su sangre. O sea, y ahorita vamos a hablar justamente de esta alianza y cómo en esta alianza, para discernir si es verdaderamente lo que el Señor quiere para nosotros o no, tenemos un proceso
que bien pudo haberse llamado proceso de discernimiento, pero que nosotros le hemos llamado el proceso de iniciación. Es un proceso donde nosotros queremos fundamentar nuestra decisión, sea cual fuera, en el amor al Señor y el amor a nuestros hermanos. Es un proceso que dura varios años. Bueno, puede durar desde unos años, unos meses incluso, un año, hasta en el sentido de que en un año o menos podemos decir, esto no es para mí. Pero si avanzamos en el proceso de discernimiento, puede llevar hasta 8 o 10, o depende de las circunstancias de la vida de cada quien, más años. Pero es un proceso en donde siempre vamos a ir acompañados de Cristo, en donde siempre debemos sentirnos acompañados de Cristo. Es un proceso donde el Señor nos llama, nos acompaña y debemos buscar su guía. Una vez escuché una prédica donde alguien decía que a veces nosotros, como Dios nos ha concedido libertad, a pesar de que Él nos acompaña, esto jala como el Waze o como el Maps, ¿no? De que nos equivocamos de ruta y como que nos recalcula la ruta otra vez para donde el Señor quiere que vayamos. Pero al final siempre debemos saber que el Señor está con nosotros, acompañándonos. Yo me acuerdo que a veces algunos hermanos de la comunidad, que eran hijos de la comunidad, dejaron la comunidad cuando estaban en su adolescencia, se fueron y luego regresaron ya de casados. Bueno, pues hay diferentes maneras, ¿no? Pero el Señor nos acompaña en este proceso de discernimiento. Este proceso tiene varias etapas, como ocurre cuando nos hacemos novios. Pues primero está la etapa de salir juntos, luego la etapa de ser novios, y luego si aquello sigue avanzando por la etapa ya de estar comprometidos hasta finalmente llegamos al matrimonio. Bueno, así también este tiene varias etapas, ahorita las voy a mencionar más adelante. Esto ocurre en el matrimonio, pero también ha ocurrido en órdenes religiosas, cuando entran novicios, cuando entran al proceso de discernimiento para ser sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier proceso de discernimiento nos encontramos con etapas. Este proceso culmina cuando, después de estos años que he mencionado, 8, 10, incluso más, por ejemplo, ahorita están muy jóvenes ustedes, a lo mejor, pues están sin duda solteros. Entonces, culmina cuando un miembro llega a tomar el compromiso solemne, que le llamamos solemne, y con ello asume la responsabilidad plena por la vida comunitaria. Es decir, no nada más somos un invitado, alguien que está en la comunidad, participando de la comunidad, sino alguien que asume la responsabilidad plena por nuestra vida comunitaria. Y en uno de los documentos más importantes que tenemos en la Espada del Espíritu, se llama la Declaración de Orden Comunitario, se define así el proceso de iniciación. No lo voy a leer todo porque está largo, pero este proceso debe durar hasta que los nuevos miembros demuestren una fidelidad constante a la vida de la comunidad y a su orden, una estabilidad y coherencia en su vida cristiana. Es decir, esta fidelidad constante, a mí me gusta remarcar esa palabra porque hay palabras aquí que son claves: fidelidad, constante, estabilidad, coherencia. Estas palabras son matonas, porque es fácil decirlas, pero es difícil vivirlas. La estabilidad implica la capacidad de relacionarnos de manera amorosa con todos los demás y de ser fieles a nuestras responsabilidades y a nuestra oración regular, oración constante también. Y también, antes de dar el paso del compromiso solemne, los coordinadores deben conocer a los candidatos a hacerlo para tener la seguridad de que son sólidos en su vida cristiana y sanos en su fe cristiana. Y también que hay evidencias de una vida espiritual plena y un amor auténtico.
Y aquí a continuación están las etapas de este proceso de iniciación, este proceso de discernimiento. Nosotros estamos aquí en la primera, en la etapa, le llamémosle -1. El proceso de iniciación arranca aquí donde están estas dos flechas verdes hacia abajo. Y ahorita estamos en el proceso -1, es decir, estamos en un retiro de invitación, que llamamos de invitación, porque es cuando hacemos una presentación general de la comunidad, porque existimos, nuestro patrón de vida, estas etapas y una inducción general. Pero dura un fin de semana, dura nada más, pues prácticamente ayer y hoy. Pero a partir de este fin de semana, aquellos que estén dispuestos a dar el paso, vamos a entrar a un periodo que se llama prealianza. Que esta prealianza, que normalmente ocurre durante un año, empezamos a participar de toda la vida comunitaria, ya no como el hijo de fulano o la hija de sutano, sino como yo, como Luis. Ya voy a participar plenamente de la vida comunitaria como un miembro adulto de la comunidad. Todavía no hay un compromiso, o sea, todavía no soy, vamos a decir, todavía no hago la alianza, pero nuestra participación, como ahorita hablamos de la participación constante, va a ser clave en el proceso de discernimiento. Y finaliza con un retiro que ahorita están tomando otros hermanos, que es el retiro de misión y visión, después del cual debe haber un proceso de escrutinio, en donde a persona por persona, hermano por hermano, hermana por hermana, se pregunte sobre la intención de continuar o no en el proceso de iniciación. Y en el proceso de iniciación tenemos que arranca justamente después de un año, como estamos ahorita un año después, a través del compromiso inicial. Tiene dos etapas: el compromiso inicial y el compromiso en camino. El compromiso inicial dura de 1 a 2 años, a lo mejor a veces incluso hasta 3 años, y el compromiso en camino dura mínimo unos 5 años. El compromiso inicial empieza empezamos a tener una participación comprometida y activa en la comunidad, a tener un orden básico en la vida cristiana, y de nuevo finaliza con un escrutinio para hacer el compromiso en camino. Luego el compromiso en camino, le voy a dar más rápido porque vamos atrasadones, experimentamos mayor formación para la vida cristiana en comunidad, y dependiendo del estado de vida, por ejemplo, si eres soltero o casado, se puede extender más años. Y finaliza de nuevo con otro escrutinio. Entonces hay 1, 2, 3 escrutinios, incluyendo este último, antes de hacer el compromiso solemne. Pudiera haber más, si acaso en este escrutinio se decide que no estamos listos todavía, ¿no? Y finalmente, termina haciéndonos el compromiso solemne. No es la graduación, sino es el inicio de una etapa más sólida y comprometida. ¿Cuáles son los requisitos previos antes de comprometernos? Estamos convertidos. Si alguien aquí no está convertido a Cristo, las cosas fundamentales, pues yo diría que todavía no podemos empezar con este compromiso, con este proceso de discernimiento, con este proceso de iniciación. Debemos estar bautizados en la iglesia católica, haber sido renovados en el poder del Espíritu Santo, el seminario de vida en el Espíritu, como le denominemos, nueva vida en Cristo, tener una recta doctrina, que eso es lo que significa ortodoxia, en nuestras creencias cristianas, participar en las misiones, haber participado en las misiones, MJ, MSU, etcétera, MCP, MCM, aunque aquí no hay matrimonios, haber participado de este retiro de invitación y tomar la decisión de comprometerse con la comunidad y haber sido aceptado por los coordinadores. Entonces,
¿A qué nos comprometemos? A ser discípulos de Cristo. Aquí viene la lista: la oración personal diaria, no tener situaciones de pecado grave. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, no significa que no debemos tener ningún pecado. Bueno, pues tristemente somos pecadores y tenemos que confesarnos seguido. Pero si alguien, por ejemplo, está viviendo de narcotráfico o está teniendo una relación de íntima con alguien más, pues estamos en una situación de pecado grave. Entonces, nos comprometemos a estar libre de ese tipo de situaciones. Crecer en madurez cristiana, ser estables en nuestros compromisos más y más, manejo adecuado de emociones, dominio propio, administrador de bienes y recursos. Ahorita Fer también nos habló de eso. Participar del año litúrgico de la comunidad de la iglesia y desde luego participación fiel en la iglesia católica. Ir a misa los domingos, confesarnos, recurrir a los sacramentos, etc. Fidelidad a la comunidad, aceptar el orden comunitario, ser corresponsables de la vida comunitaria. Aquí no es un club donde venimos a recibir, sino un lugar donde venimos a aportar y participar acorde a nuestros dones. Subordinación activa, después explicaré un poco más de esto, pero básicamente no significa simple y llanamente estar subordinado, sino buscar activamente la voluntad de Dios. Asistencia y puntualidad, ¿a qué cosas? Primordialmente a nuestro grupo pastoral, las asambleas generales, distritales y sectoriales. Estas últimas a veces son las que más nos cuestan. A veces le tanteamos más el agua a los camotes, como se dice, viendo qué hermanos van a las asambleas sectoriales. El hermano que va a la asamblea sectorial casi siempre va a todo lo demás, porque son las que más cuestan la asistencia. Entonces la fidelidad muchas veces se prueba a través de esto, a través de estas asambleas sectoriales. Con el tiempo, no todavía, pero más adelante, dar el diezmo, que significa, diezmo viene de 10% del ingreso, del cual 8% es para la comunidad. Esto normalmente es ya en el proceso de compromiso en camino. Y ser generosos, no nada más con el diezmo, sino con nuestro tiempo, etc. Dispuesto a servir al Señor en la comunidad, convicción personal para vivir esta alianza. Eso es bien importante. O sea, al margen de las emociones, Dios me ha llamado sí o no a vivir en esta alianza. Y todos vamos a tener dudas, porque parte del proceso de discernimiento es que tengamos dudas. Si las tenemos, está bien. No pasa absolutamente nada. Es normal, natural. Pero sí debemos empezar a desarrollar una convicción de que el Señor me quiere aquí y participar en la misión de Gesed acorde a nuestras posibilidades. Y la enseñanza. La enseñanza es clave para el proceso de iniciación. A veces lo vemos como si fuera una escuela o complemento, por ahí un curso que tenemos que tomar. No, para poder verdaderamente entender en qué nos estamos metiendo, necesitamos acudir, como dice la Escritura en Hechos 2:42, asiduamente a la enseñanza. Si no acudimos asiduamente a la enseñanza, no vamos a poder captar todo lo que el Señor nos quiere decir, todo lo que el Señor nos llama. Y la enseñanza, por facilidad, la hemos distribuido en etapas. En esta etapa de prealianza que ahorita mencioné anteriormente, le hemos llamado el año cero porque todavía no hay una alianza propiamente, no hay un compromiso propiamente, y se dan en estos cursos, Fundamentos 1, Relaciones Personales Cristianas, etc. En el compromiso inicial, se dan estos 2 años y estos cursos. En compromiso en camino, que es más largo, se dan estos otros cursos. Y finalmente viene en compromiso solemne, poquito antes de terminar el compromiso solemne, de identidad y otros cursos. Quiero decirles algo aquí. A veces cuando yo pregunto a alguien, a ver, ¿qué curso estás llevando? Me dicen, estoy en el año 4. Ok, pero ¿qué cursos? Es el año 4. Pues no sé, me lo da el tío fulano. No, está bien que te lo dé el tío fulano, pero
Apréndete el curso. Te recomiendo aprenderte el curso que estás dando. Hace poco estoy en un chat de mis ex compañeros de generación en la carrera y hace poco uno de ellos sacó de que, ¿saben cuándo fue nuestro primer día de clases? El 6 de agosto. Un 6 de agosto fue nuestro primer día de clases. Todos empezamos a decir, mi primera clase fue fulana, con sutano, etc. Así hagan de cuenta, nos vamos a tener que aprender. A ver, mi primera clase, mi primer curso que llevé fue el de Fundamentos 1 y me lo dio fulano, etc. Bien, bueno, esto sería todo.